Bueno, pues ya les adelantaba al inicio del programa, hoy vamos a conocer a Edurne. Ella es una pamplonesa de unos 38 años y acude 6 horas al día a rehabilitación porque su objetivo es volver a ser independiente y volver a tener una vida normal. Ha pasado de no poder moverse prácticamente a caminar sin la ayuda del bastón. Vamos a tener una entrevista, la vamos a tener aquí con nosotros y vamos a poder entrevistarle, pero antes vamos a ver esa conversación que tuvo con nuestra compañera Maider Pascual. Poder correr detrás de su hija de 19 meses. Ese es el objetivo por el que Edurne pelea cada día. Estaba psicológicamente totalmente hundida, entonces el tenerle a ella ahí y ver cómo va creciendo y que quieres seguirle, pues claro, eso es motivación 100%. Edurne tenía un lipoma de 6 centímetros dentro de la columna cervical, un tumor benigno que le diagnosticaron hace 20 años, pero en abril de 2019 se quedó embarazada y... Que efectivamente estaba creciendo un poco el lipoma y estaba toda la zona súper congestionada. Vivía en urgencias casi, el dolor era tan intenso que no me hacía nada. Entonces tenía que ir a urgencias para que me pusieran medicación intravenosa. Los médicos le recomendaron hacer una cesárea en la semana 28, pero Edurne solo pensaba en el bien de su niña. Quería llegar a la semana 32 para que se terminara de formar el sistema nervioso de su hija. No podía casi ni andar, no tenía equilibrio, el dolor que tenía no me incapacitaba para hacer vida, no sentía las piernas, pues hice una complicación por haber aguantado tanto en el embarazo, porque mi médula llegó sufriendo muchísimo. Después le operaron para eliminar el lipoma, pero algo no iba bien. Un edema estaba oprimiendo su médula. Volvió a entrar en quirófano donde le quitaron las vértebras. A las pocas semanas ingresó en Toledo, en el Hospital Nacional de Parapléjicos. Anímicamente fue horrible. Horrorosa, porque claro, encima que no podía estar con mi hija y estaba allí rodeada de miserias y de penurias, mentalmente horrible. En esos momentos yo no podía ni girarme sola en la cama, me tenían que girar en la cama, no podía hacer nada de nada. En Pamplona comenzó con rehabilitación de 3 días semanales de 45 minutos, pero no era suficiente para seguir con su reto, por lo que decidió seguir con terapias, 6 horas diarias y más de 23.000 euros gastados. Quiero poder ir mucho más suelta sin bastón, porque yo ahora voy sin el bastón, lo que pasa que no tengo todavía capacidad de aguante de ir muchos metros, pero claro, yo quiero mejorar mucho más porque quiero parecerme a lo máximo que yo pueda como era antes de que me pasara esta lesión. Entonces, bueno, recuperar todo y poder ir con mi hija y correr detrás de ella, porque corre que no veas. Entonces yo en la calle tengo que ir siempre con alguien, pues porque si no tiene mucho peligro, ella me ha superado ya. Su caso es el único en el mundo, pero no está sola. Desde Argentina... Justo ha contactado conmigo una chica de Argentina que se ha enterado de mi caso y que ella tiene un lipoma dentro de la columna y se pensaba que estaba embarazada. Y justo vio mi caso y claro, le entraron todas las dudas y todos los miedos del mundo y ahora hemos hablado mediante Facebook y tal y se está replanteando todo, claro. Un duro caso, pero Edurne nunca ha perdido la esperanza. Mi médico de Pamplona, antes de irme a Madrid, me dijo, bueno, te puedes ir a Madrid y hacer lo que quieras, pero tampoco te hagas muchas ilusiones. Me dijo eso. Y yo le dije, mira, tengo 37 años y un bebé de 17 meses. Como comprenderás, no me voy a quedar así. Pues como les anunciaba, tenemos a esta protagonista, ella es Edurne Barba, fue paciente, ¿no?, de esta terapia intensiva en Madrid. Muy buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, ¿cómo estás? Un proceso largo y muy complicado. Muchísimo. Es que por mucho que lo intentes explicar, es imposible alcanzar hasta donde es de horrible. Es que es horrible. Todo comenzó hace más de 20 años. Sí. Hace más de 20 años unos 20. Te detectaron un lipoma y a partir de ahí, ¿qué pasó? Bueno, pues al principio pues no pasó nada porque como no tenía yo ningún problema, pues me hacían resonancias de control para que el lipoma no creciera y ya está. Entonces en principio no me iba a pasar nada, me quedé embarazada y el neurocirujano en ese momento me dijo no te tiene por qué pasar nada, pero me pasó todo lo que me podía pasar. ¿Qué es ese todo?
Bueno, pues primero empecé como con dolores de espalda, pero claro, al estar embarazada, pues lo típico, que era normal, que estás embarazada, que no puede ser que te duela tanto. Yo decía, a ver, este dolor no es un dolor normal de espalda. Bueno, y después de ir 800.000 veces a urgencias, ya por fin me empezaron a relacionar que el dolor podía ser por el lipoma y me tuvieron ingresada para controlar el dolor, porque el dolor era un dolor puro, al final un dolor de médula es que es un dolor puro. Y me hicieron una resonancia y efectivamente el lipoma había crecido un poco, que no era un motivo suficiente para todo lo que me estaba pasando, pero la zona también estaba muy congestionada y al final la médula estaba sufriendo. Y me dijeron, lo mejor es hacerte una cesárea programada más o menos hacia la semana 28 y después operarte a ti. Y yo dije, la semana 28 es muy pronto, mi bebé todavía le falta por formarse muchísimo. Y el neurocirujano me dijo, si te operamos más tarde, es bajo tu responsabilidad, que sepas que cuanto más aguantes, más riesgo para ti. Y aguanté hasta la 35, bajo mi responsabilidad, pero porque era o yo o mi hija, y le elegí a ella, claro. Te trasladas a Madrid en un determinado... a Toledo, para recibir esta terapia intensiva. No, a ver, cuando me operaron, bueno, fue todo muy mal y entonces yo no podía mover nada de cuello para abajo y estuve 7 meses ingresada en el Hospital Nacional de Parapléjicos en Toledo. Exacto, te quedaste de cuello para abajo, prácticamente no podías mover nada. Es que no me podía ni girar en la cama, no podía ni comer, ni peinarme, porque las manos también me afectó bastante y muy mal, claro, 7 meses ingresada en un hospital allá horrible, sin poder estar con mi hija, bueno, muy mal, muy mal. ¿Y a partir de ahí? Y a partir de ahí, bueno, me dieron el alta, volví a Pamplona y pues me empezaron a dar rehabilitación en Ubarmi, pero eran 3 días a la semana, 45 minutos. Que con eso es que para cuando te pones ya se te ha pasado el tiempo. Yo decía, es que no te da tiempo a nada. Entonces me busqué yo un centro privado en Pamplona, que está en Arrochapea, se llama Cener, y entonces empecé a ir ahí pues varias horas a la semana, compaginaba las dos cosas. Y la chica de Cener fue la que me habló del centro privado de Madrid, del centro, Centro Europeo de Neurología. Eso es. Y entonces pues ya nos lo empezamos a replantear y decir, bueno, es mucho dinero, pero si te lo gastas en un coche no te lo vas a gastar en tu salud. Y bueno, pues contacté con ellos, me hicieron una valoración y me dijeron, aquí te vamos a meter caña a tope y vas a mejorar. Claro que vas a mejorar. Y allí que me fui, un mes entero. 4 semanas, 6 horas al día. Sí, 4 semanas, 6 horas, que salía de allá como, vamos... Exhausta. Exhausta, pero bueno, por lo menos yo decía, es que he estado haciendo todo lo que podía hacer y la verdad es que mejoré muchísimo en solo un mes. Luego también me cambiaron mucho el chip, la forma de pensar y decir, o sea, tienes que trabajar y puedes mejorar, y claro que puedes mejorar. Y entonces he vuelto también con otra mentalidad. ¿Cómo te sientes tú ahora? Después de, o sea, haciendo un poco introspección, un trabajo de introspección y viendo un poco para atrás, la Edurne que empezó a la Edurne de ahora, mentalmente, psicológicamente, ¿cómo se encuentra? Bueno, en comparación, muchísimo más fuerte. Claro, yo antes, imagínate, no podía más que llorar a todas horas, porque es que lo que me estaba pasando era súper duro y no podía, no. Y ahora no, ahora estoy fuerte. A ver, tengo mis malos momentos, ¿cómo no los voy a tener? Porque claro, mi vida ha cambiado mucho. Pero bueno, por lo menos veo que hay avances y que puedo seguir consiguiendo más cosas. De hecho, si no me equivoco, una chica de Argentina se puso en contacto contigo. Sí. ¿Cómo fue? Nada, hace una semana de repente me manda un mensaje al Facebook una chica, y yo, desde Argentina, pues que tiene ya también un lipoma dentro de la columna, entonces ella se creía que estaba embarazada y ya su médico le comentó que podía tener complicaciones y entonces, claro, que le estaba dando vueltas a la cabeza y estuvo mirando en internet y vio mi caso y entonces me buscó y hemos estado hablando. Sí. Bueno, pues Edurne, si te parece, en este momento, en este punto de la entrevista, vamos a conectar en directo con Cristina Vázquez González. Ella es cofundadora y también es coordinadora de fisioterapia en el Centro Europeo de Neurociencias. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida a este Pues bien. Está Pasando de hoy.
Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros y bueno, encantada de escuchar a Edurne y su increíble historia de superación, porque la verdad es que es un ejemplo. Sin duda, absolutamente. Además, te lo he dicho nada más antes de empezar la entrevista, que es un ejemplo, desde luego. Bueno, la terapia intensiva, lo que ofrecéis en vuestro centro, es una oportunidad para las personas cuyo diagnóstico era quedarse postrados en una silla de ruedas. Sí, bueno, en principio cuando una persona tiene una lesión parecida a la que tiene Edurne o un daño cerebral, que es lo que principalmente nosotros tratamos allí, lesiones del sistema nervioso central, cuando pasa un poco el tiempo parece como que a los pacientes se les cuenta o se les dice que ya pasados determinados meses, un año, año y medio, tal, pues como que ya no hay más que hacer, ¿no? Y evidentemente, como se puede ver en el caso de Edurne, pues sí hay más que hacer. Y todo depende también de cómo se plantee la terapia, de cuánto se haya sacado ese potencial de recuperación. A Edurne le habían dicho que ella no iba a hacer un montón de cosas y sin embargo todavía tenía un potencial de recuperación muy grande, y gracias a poder dirigirlo a más tiempo de terapia, una terapia personalizada, muchísimas más horas de las que son habituales, pues ella pudo conseguir muchas mejoras, al igual que otros pacientes también pueden conseguirlo. ¿Es alto el nivel de desconocimiento en nuestro país sobre este tipo de terapias? Es alto porque durante un montón de años es como que a los pacientes, después de sufrir este tipo de pues los ictus, los traumatismos, los tumores, pasado el periodo un poquito más agudo médico en el que ya estás estabilizado, la rehabilitación a veces se suele posponer, o sea, es como que no te llaman inmediatamente al recurso que te corresponde público de tu zona, a veces incluso te tienes que desplazar, como por ejemplo Edurne, que tuvo que ir a Toledo, o a veces te llaman pronto, pero lo que contaba Edurne, te dan a lo mejor 45 minutos de terapia todos los días o 3 días en semana, y eso realmente para muchas personas se queda muy corto, porque estas lesiones suelen ser muy graves y necesitan un entrenamiento más fuerte. Es como cuando te quieres poner en forma, no puedes entrenar solo 10 minutos al día, probablemente tengas que hacer bastante más. Cristina, hablemos de la tecnología que utilizáis. El arnés, por ejemplo, es, si no me equivoco, único en España. Sí, tenemos un sistema de soporte de peso dinámico que se llama Ryzen, que sí, bueno, hay otro en el País Vasco, pero está en un centro que se utiliza para investigación. Y nosotros somos el único centro en España que lo tenemos para uso clínico, y es un soporte de peso, como te comentaba, que crea un perímetro para caminar, crea una descarga en el cuerpo del paciente, lo que le ayuda a poder andar mejor y sobre todo le sujeta en caso de que el paciente pueda caerse, ¿no? Porque los pacientes en general cuando vuelven a moverse tienen miedo, y este sistema pues les da más libertad para poder practicar muchos movimientos sin pasar ese miedo, ¿no? De volver a caminar. Edurne, no sé si te gustaría preguntarle algo a Cristina, o que no habréis hablado ya, ¿no? Claro, es que da mucho de sí, 4 Claro. semanas, 6 horas al día da mucho de sí, yo hablo mucho y ella también, hemos hablado mucho ya, pero bueno, yo les agradezco todo, la verdad, y que sobre todo que, de hecho, esta misma semana, el lunes, hicimos una videoconferencia para preguntarme qué tal iba, estos 2 meses que llevo en Pamplona, entonces, bueno, están ahí, sé que si hay un seguimiento y sé que si tengo cualquier cosa les pregunto y para eso están, ¿no? Sí, sí, está claro que después de pasar tanto tiempo juntos todo el día, pues hacemos como si fuera una pequeña familia y nos vamos conociendo, y Edurne además pues es una persona muy joven, tenía mucho potencial y además tiene que recuperarse porque tiene una niña que la tiene que cuidar y ella tiene que ser capaz de poder estar sola con su hija y de volver a la normalidad lo antes posible, y entonces necesitaba ese empujón de hacer más terapia y necesitaba sobre todo un empujón de confianza, de que ella vea que sí que puede y claro que puede. Claro, es que me imagino que en este tipo de terapias entran muchos factores, no solamente ya el poder de rehabilitar tu propio cuerpo y volver a una normalidad, sino también el factor psicológico, ¿no? Y de bueno, esas inseguridades que podemos tener, esos miedos. Bueno, claro. Es así porque además en el momento en el que te dicen que a lo mejor ya no vas a recuperar más, pues eso es un mazazo muy, muy fuerte y eso, aunque creas que no es cierto, porque en el caso de Edurne no fue cierto, pues ella lo tenía presente
y eso es difícil superarlo. Pues Cristina, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y por conectar vía videollamada. Menos mal que tenemos esta tecnología. Gracias, de verdad, y enhorabuena por el trabajo que hacéis. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, Edurne, también me toca despedirme de ti, darte las gracias, darte la enhorabuena, de verdad que eres un ejemplo y me ha encantado conocerte. Muchas de gracias verdad. a vosotros. Gracias. Bueno, pues llega